Bienvenidos a Audiolibros y otras hierbas. En este canal vamos a leer y a compartir cuentos, novelas, ensayos y demás producciones de los mejores escritores de los últimos tiempos. Soy Ezequiel Bajadish y si te gusta este tipo de contenido, seguime y activa la campanita para que te enteres de las novedades. Arrancamos. Ricardo Piglia fue uno de los escritores y críticos más importantes de la literatura argentina contemporánea. Nació en 1941 y su obra se caracteriza por explorar los límites entre la ficción y la teoría literaria, combinando narrativa, ensayo y reflexión crítica con una mirada aguda sobre el lenguaje y la política. A continuación vas a escuchar Tesis sobre el cuento, uno de sus textos más influyentes donde propone, de una forma particular, entender cómo funcionan los relatos. En uno de sus cuadernos de notas, Chejov registró esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1.000.000, vuelve a su casa y se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y lo convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta dos historias. Del cuento clásico, Poe, Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto sorpresa se produce cuando al final de la historia secreta sale a la superficie. Cada una de las dos historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. En La muerte y la brújula, al comienzo del relato, un tendero se decide a publicar un libro. Ese libro está ahí porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para que un gángster como Red Charlach esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lönnrot una trampa mística y filosófica? El autor, Borges, le consigue ese libro para que se instruya. Al mismo tiempo utiliza la historia 1 para disimular esa función. El libro parece estar ahí por contigüidad con el asesinato de Yarmolinsky y responde a una casualidad irónica. Uno de esos tenderos que ha descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de Hasidim. Lo que es superfluo en una historia es básico en la otra. El libro del tendero es un ejemplo, como el volumen de las 1001 noches en el sur, como la cicatriz en la forma de la espada, de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa de un cuento. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto de la dependencia de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis. La historia secreta es la clave de la forma del cuento. La versión moderna del cuento viene de Chejov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, de Joyce de Dublineses. Abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico de Allan Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con lo sobreentendido y con la alusión. El gran río de los dos corazones, uno de los relatos fundamentales de Hemingway, cifra hasta tal punto la historia 2, los efectos de la guerra Nick Adams, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia del otro lado. ¿Qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Chejov? Narrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla el juego, y la técnica que usa el jugador para apostar, y el tipo de bebida que toma.
no decir nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escribir el cuento como si el lector ya lo supiera. Kafka cuenta con claridad la sencillez de la historia secreta y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda lo kafkiano. La historia del suicidio en la anécdota de Chekhov sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador. Para Borges, la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la monotonía de la historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con este procedimiento. La historia visible, el cuento en la anécdota de Chekhov, sería contada por Borges según estereotipos levemente parodiados de una tradición o de un género. Una partida de taba entre gauchos perseguidos, digamos, en los fondos de un almacén en la llanura entrerriana, contado por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Ascasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena o en un acto único que define su destino. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula, la historia 2 es una construcción deliberada de Charlach. Lo mismo ocurre con Acevedo Bandeira en El muerto, con Nolan en Tema del traidor y del héroe. Borges, como Poe, como Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. El cuento se construye para hacer aparecer algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de la experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento.